noches, mi nombre es John Alexander Poveda, perteneciente al grupo 203.058-5, o sea, el grupo 5 de la materia de teoría electromagnética y ondas, haciendo el video para la tarea 1 de ondas electromagnéticas en medios abiertos. Para el ejercicio tenemos que realizar un ejercicio de aplicación donde tenemos que seleccionar uno de los de entre 5 medios propuestos ahí en el ejercicio. Seleccione el suelo seco. Habrá que inicialmente calcular la tangente de pérdidas para el suelo seco. Entonces tenemos que asignar una frecuencia de la onda que iba a intervenir en ese medio. Esa se basaba en los 3 últimos dígitos de nuestra cédula, sumándole 10 MHz. Nos dio un total de 452 MHz o 452 por 10 a la 6 Hz. Con esos datos y los datos suministrados en la tabla 1 se halla la tangente de pérdidas, como se evidencia en esta imagen de una calculadora virtual. Obtuvimos una tangente de pérdidas de 0.0132559 y un ángulo de pérdida de 0.795, mucho menos de 1 grado, y una tangente de pérdida inferior a 0.1. ¿Qué nos indica esto? Al encontrar que es una tangente de pérdida entre 0 y 0.1 y un ángulo de pérdida entre 0 y 6, es de poco más de 0 grados, nos dice que es un buen aislante. Esto está incluido entre un dieléctrico con pérdidas bajas. ¿Qué quiere decir que es un dieléctrico con pérdidas bajas? Que es al ser un material que con un ángulo de pérdida cercano a 0, va a tener pocas pérdidas por efecto de Joule, entonces es un material altamente aislante. Entonces va a ser un buen medio para la propagación de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, pues la particularidad de estos medios es que entre mejor conductor eléctrico sea, más malo es para la propagación de ondas electromagnéticas. Entonces al estar como un dieléctrico con pérdidas bajas por efecto de Joule, está como un buen medio para la propagación de un medio abierto para la propagación de ondas electromagnéticas. Seguidamente nos pidieron que halláramos los parámetros de propagación de ondas en un medio abierto, para el medio elegido. Los 3 parámetros son la constante de propagación, la constante de atenuación, la constante de fase y la impedancia intrínseca. Empleamos estas fórmulas, que son las de un dieléctrico con pérdidas bajas, para hallar los parámetros de la onda, los parámetros de propagación. También nos pedían que halláramos con los datos obtenidos de estas fórmulas, y con estas fórmulas halláramos otras 3 características de propagación, que son la velocidad de propagación, la longitud de onda y la profundidad de penetración. Bueno, acá están el desarrollo de los cálculos matemáticos. Como se puede ver, se introduce inicialmente la permitividad, la permeabilidad y la velocidad angular para facilitar la obtención de los datos posteriores. Se halla la constante de propagación, la impedancia intrínseca, la constante de fase, la velocidad de propagación, la longitud de onda, la constante de atenuación y la profundidad de penetración. Se evidencia también con una imagen de la calculadora científica virtual empleada. Y se obtienen estos resultados. ¿Qué podemos analizar de estos resultados? Como podemos ver, la constante de atenuación es una constante muy baja. ¿Qué nos indica esto? Que este medio es un medio que va a atenuar muy poco a medida que va a ser penetrado por la onda electromagnética. Va a atenuar muy poco la onda. Esto se puede comprobar mirando el parámetro de penetración de onda, que vemos que es de 91.9 metros, o sea, casi 92 metros, es decir, la onda electromagnética consigue penetrar más profundamente el medio que es el suelo seco. Otro parámetro que podemos visualizar es la velocidad de propagación.
que es de 1.73087 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Como vemos, es poco más de la mitad de la velocidad de la luz, o sea, es una velocidad bastante alta. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que pues reduce muy poco la velocidad de propagación de la onda electromagnética al ingresar a ese medio, al medio del suelo seco. Es decir, que en términos generales es un buen medio para la propagación de ondas electromagnéticas. Como podemos observar, la longitud de onda es de 0.3829 metros. ¿Cómo podemos utilizar este parámetro? Podemos inclusive teniendo la profundidad de penetración, que es de 91.95 metros, y la dividimos entre la longitud de onda, nos da 0, que es 0.3829, nos da alrededor de 250 longitudes de onda. Alcanzan a ingresar en la profundidad de penetración de este medio dieléctrico. Entonces podemos concluir que el suelo seco es un dieléctrico con bajas pérdidas por efecto de Joule y es un buen medio para la propagación de las ondas electromagnéticas. Acá está el comparativo de los datos y se puede concluir que están altamente cercanos a los resultados obtenidos matemáticamente. Bueno, acá hago una breve lectura de la interpretación que se hizo para los resultados. Después de realizar los cálculos para el medio del suelo seco, trabajando con una frecuencia de 452 MHz, encontramos que este se encontraba entre los dieléctricos con bajas pérdidas, con una tangente de pérdidas de apenas 0.0013. Esto quiere decir que por ser un material altamente aislante tenía muy bajas pérdidas por efecto de Joule, por lo que es un medio abierto excelente para la propagación de ondas electromagnéticas. Esto también se puede concluir analizando la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, 1.73087 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es más de la mitad de la velocidad de la luz. Su factor de velocidad es de 0.57, lo que nos indica que la velocidad de las ondas electromagnéticas es del 57% de la velocidad de la luz. Si analizamos el resultado obtenido en la profundidad de penetración, lo que ya había mencionado arriba, cercana a 92 metros y con una longitud de onda de 0.38 metros, encontramos que consiguen ingresar 250 longitudes de onda a este medio. Bueno, ahora para hacer referencia al ejemplo de aplicación encontré una aplicación, pues me pareció bastante interesante y se aplica también para el suelo seco. Dice que es un radar de subsuelo para aplicaciones arqueológicas. Acá se menciona que un notable ejemplo para las aplicaciones de ondas electromagnéticas en medios abiertos es el empleo para la construcción de radares de subsuelo especializados para aplicaciones arqueológicas y de patrimonio histórico. Este tipo de radares se fundamenta en tres procesos principales que se caracterizan por el análisis de la pérdida de energía durante la propagación de las ondas electromagnéticas en los medios. Los tres tipos principales de procesos en los que se fundamenta el empleo de ondas electromagnéticas para la creación de radares de subsuelo son la expansión geométrica del frente de ondas, es decir, la asociación a transformar la parte de la energía electromagnética en calor, principalmente como consecuencia de la polarización de orientación de las moléculas de agua. Este es el fenómeno de mayor importancia en la banda de frecuencias habituales en prospección con el radar de subsuelo. Dispersión de la energía al incidir en elementos de dimensiones compatibles con la longitud de onda o inferiores. Dispersión cromática debido a la dependencia de la velocidad con la frecuencia y la atenuación. ¿Cómo se explica esto? Pues que la propagación de ondas electromagnéticas varía considerablemente al cambiar de medio. Entonces, al analizar el suelo y conociendo, digamos, el comportamiento de la onda electromagnética en el suelo en general, y al detectar cuando existen variaciones en el comportamiento de la onda electromagnética a medida que ingresa al suelo, se puede determinar si hay debajo de ellos arcillas, metales o figuras o esculturas, o sea, que podrían ser hallazgos arqueológicos importantes. Entonces es muy útil el empleo de los radares de subsuelo empleando ondas electromagnéticas.
Bueno, con esto concluyo la grabación del video. Mil gracias.